doctor Patricio Muchísimas Sangüesa. gracias a ustedes. Mucha suerte con su proyecto. Invitamos al doctor Carlos Regazzoni, médico, ex titular del PAMI. Gracias, doctor. Buenas tardes, ya buenas noches. Gracias, señores senadores. Yo había tenido una presentación con diapositivas, pero me parece que da la hora y estuve bastante pendiente de cómo funcionaban los slides. Me parece que va a ser más grato tener una conversación así directa en la cual yo me voy a referir desde el punto de vista de lo que entiendo que son la salud pública y la inevitable posición como médico que soy, bioética, respecto del tema de la ley que están discutiendo. En primer lugar, yo lo que escuché acá es que todos coincidimos en que se trata de una vida humana. ¿No se escucha? Que estamos hablando de una vida humana desde el momento de la fecundación. Creo que eso ahí con todo el mundo estamos de acuerdo en que lo que existe en un embarazo, en el vientre materno, es un futuro ser humano o un futuro nacido. Existe una enorme cantidad de dificultades en tratar de separar taxativamente por el momento del nacimiento, es decir, de dar a luz, el estatus jurídico de la persona dentro de la panza de la mamá y la persona fuera de la panza de la mamá. Esa discusión ya no es médica, esa discusión es una discusión jurídica y filosófica. Lo que podemos decir de la medicina y del sentido común. A mí me gusta siempre una frase de Aristóteles que dice que no se llega a entender lo simple a través de lo complejo, sino que son las explicaciones simples justamente las que nos permiten entender lo complejo. Todos nosotros pasamos unos meses en el vientre de una mujer. Y eso le ocurre a todos los seres humanos que existen, a los que existieron y hasta antes de ser seres humanos. Después, ¿cuál va a ser el reconocimiento de derechos que se le va a dar a la vida por nacer o no? Eso es una discusión que está en manos de ustedes y que es enormemente trascendente, porque no existe ningún concepto de salud pública, ni tampoco ningún concepto biológico, más allá de la experiencia que hemos tenido a lo largo de generaciones y generaciones como especie, que permita saldar esta diferencia, esta disyuntiva. En lo personal, yo creo que una persona, en la totalidad de su biografía, desde el momento de la fecundación y hasta el último día de sus vidas, tiene la dignidad de un ser humano. Esa dignidad debe ser reconocida, incluso en momentos en los cuales es muy difícil de ser reconocida. Porque les cuento como médico que hay enorme cantidad de circunstancias, no solo la vida intrauterina, en la cual uno dice, pero parece mentira y esta es una persona y tiene los mismos derechos que yo y tiene la misma dignidad. Incluso uno a veces escucha por la historia las aberraciones que han habido, seres humanos que han cometido crímenes indecibles y uno dice, acá tengo que reconocer la dignidad de una persona humana y tratarlo igual a este responsable de semejantes genocidios muchas veces como una persona con derechos. Bueno, creo que hay pruebas de que sí, de que debe ser así. Y muchas de esas pruebas son religiosas. Y creo que hay que admitirlo, porque si seguimos negando el papel de la religión en las concepciones y en la cosmovisión, no vamos a decir nada serio sobre el tema del aborto de ninguno de los dos lados. Tanto quienes defendemos la vida humana desde el momento de la fecundación, hasta quienes, aún defendiéndola, relativizan los derechos de la persona por nacer, del niño en formación, al derecho de la madre a continuar o no con el embarazo, en ambos casos estamos hablando de una cosmovisión y de una visión del hombre. Y la única manera de ser resuelta es mediante el debate, la conversación, el convencimiento o no, el aprendizaje de argumentos y lo que sí, y creo que esto me acuerdo de una frase extraordinaria de Mangabeira Ungar, tratando de reconocer la realidad como es. Lo único que va a permitir que los senadores avancen aprobando una ley que permita la interrupción voluntaria del embarazo va a ser un argumento ético cuya conclusión será la mujer gestante puede decidir sobre esa vida que lleva en su interior. No lo van a encontrar en ningún argumento ni de salud pública, en ningún argumento biológico. Podríamos estar acá hablando horas enteras acerca de la teoría lemórfica de Aristóteles
Imagínense que yo tenga que proponer a una mujer, a una chica desesperada con un embarazo no deseado, que tiene que entender a Aristóteles para saber lo que tiene dentro de su panza. Es un contrasentido en sí. Ahora, ese contrasentido no deslinda la inmensa responsabilidad que tienen al momento de legislar los señores senadores, como ya lo hicieron los diputados. Porque solamente van a poder argumentar que la vida en el vientre materno, que es una experiencia común a la totalidad de los seres humanos que alguna vez estuvieron sobre la tierra y a todos aquellos que van a estar, solamente van a poder negar el derecho a la vida, que es el fundamento de la totalidad de los derechos, cuya ausencia relativiza la totalidad de los derechos. Porque como dice un autor justamente de la escuela de Frankfurt, Horkheimer, y lo dice también Camus de una manera extraordinaria, relativizado ese derecho de la vida, el 100% de los derechos de las personas pasan a ser relativos. Porque las circunstancias que se describen, muchas de ellas muy dramáticas y que me ha tocado vivir una buena parte de ellas, y otras que uno las conoce por relatos, esas circunstancias lo único que hacen es ser eso, una coyuntura, algo que podría ser de una manera y que podría ser de otra, pero que en todo caso no van a encontrar en la biología o en la salud pública un argumento suficiente para conculcar el derecho del ser humano durante su etapa gestacional. Va a tener que ser un constructo filosófico y jurídico, en el cual por alguna razón filosófica o jurídica se decide que el derecho de la mujer prima sobre el derecho del niño por no nacer. Y creo que se podría avanzar muchísimo más en el debate en la sociedad si dejamos en claro cuál es ese constructo filosófico y ético que hace que se pueda decidir a favor de ese derecho o en contra. La decisión acá, antes que decisión de salud pública, señores, es una decisión filosófica, es una decisión de valores, es una decisión de cómo queremos vivir y encima en la responsabilidad del legislador, una decisión acerca de qué tipo de sociedad y de comunidad queremos. Y hasta acá no tomé partido todavía por una u otra, pero sí creo que como médico es mi deber citar el debate en los términos en los cuales desde la propia medicina lo veo. Podría cansarme acá poniendo argumentos sensacionalistas, mostrándole fotos intrauterinas, mostrándole un chico, un niño no nacido de 13 semanas, 10 semanas, cómo se defiende una cureta. Eso lo han visto ya todo el mundo, acá se ha dicho todo ya. Ahora, lástima que no estaba presente, pero un senador que antes habló de que se le estaba esquivando el verdadero debate. Sí, es verdad que se está esquivando el verdadero debate, pero de todos los lados se está esquivando el verdadero debate. Pongamos en claro cuál es el constructo filosófico y ético bajo el cual se le van a quitar derechos al ser humano, a cualquiera de nosotros y los que vendrán durante los 9 meses de gestación en el vientre de su madre. Además, creo que se habló mucho de salud pública y es una materia que quiero tener algún tipo de conocimiento y que me gustaría aclarar. Lástima que los expositores no están porque hubo algunas falacias metodológicas que se han dicho que son muchas. Para mí, creo que el debate es idéntico con un aborto y una muerte materna que con 1 millón de abortos y 1 millón de muertes maternas. Es exactamente el mismo debate, porque ustedes no están debatiendo el caso particular. Ustedes están debatiendo una ley que después será de aplicación universal. Pero existen sobradas razones metodológicas para dejar bien en claro que ese número de 300.000, el número de 500.000, son números disparatados desde el punto de vista simplemente de metodología epidemiológica. Yo les voy a dar 2 sencillas estimaciones, 2 metodologías. La primera es que nosotros tenemos en claro, es un dato, la cantidad de nacimientos anuales. En nuestro país son aproximadamente 730.000 nacimientos anuales. Además tenemos en claro, con bastante precisión, la cantidad posible o realista de defunciones maternas asociadas al aborto clandestino. En base a las 2 cifras y a una tercera cifra que también es un dato, la cantidad de mujeres en edad fértil que viven en este momento en nuestro país, que son aproximadamente 15 millones, con esos datos
con esos 3 datos fuertes, se puede llegar o arribar a la cifra potencial posible, con el menor margen de error posible de abortos en la Argentina, utilizando, 1, el riesgo asociado a la práctica clandestina. Si el riesgo, dado que el número de defunciones está fijo, se sabe que está en el orden de las 50 o 100 defunciones anuales, a medida que uno aumente el riesgo de la práctica clandestina, necesariamente va a tener que bajar el número real de abortos que se suponga que haya, porque si no habría muchas más muertes. En segundo lugar, está el método de la fertilidad. Una mujer no es permanentemente fértil, o sea, no puede quedar embarazada consecutivamente sin un plazo de tiempo. Hay una probabilidad, hay una serie de medidas técnicas que, si quieren, ahondamos en ellas, que permiten estimar una probabilidad de quedar embarazada. Ese embarazo puede tener 2 destinos. Nosotros sabemos que de la totalidad de embarazos que ocurren anualmente en nuestro país, 700.000 terminan en parto. Un número no conocido, que es el que hay que estimar, termina en una interrupción voluntaria del embarazo de modo clandestino, que es un grave problema en nuestro país. Eso, utilizando no quiero entrar en detalles, pero la tasa de fertilidad que existe en nuestro país, se puede estimar, o por lo menos yo podría defender esa posición, que en nuestro país habría, a la totalidad de la vida fértil, 1 de cada 4 o 1 de cada 5 mujeres habrá practicado un aborto en este momento. Es utilizando tasas internacionales y comparándolo con lo que se llama estimando, digamos, la tasa de fecundidad, que es la probabilidad de quedar embarazada. Utilizando los 2 métodos, tanto desde el punto de vista del riesgo como desde el punto de vista de la probabilidad de fertilidad, los abortos en Argentina deben estar en el orden entre los 60.000 y los 100.000, que es 1/7 de los nacimientos. Eso termina dando que en la Argentina, al final de la trayectoria de fertilidad, 1 de cada 4 mujeres habrá practicado una práctica clandestina. Es mucho, pero como médico me parece que es deshonesto utilizar un argumento sensacionalista para avanzar en un debate que tiene otra naturaleza. El segundo tiene que ver con la descripción que se hace de las condiciones en las cuales ocurre el aborto clandestino en nuestro país y las condiciones en las cuales después las chicas son internadas. Y es tremendo, es muy grave. O sea, yo les he asistido y me ha tocado en el hospital público varios años atender a chicas que venían con síndrome de aborto séptico y les puedo asegurar que es una situación tremenda. Tremenda por la complejidad. Ahora, recorro todas las semanas, tengo 15 reuniones con mamás en el conurbano, muchas muy jóvenes. Y les puedo asegurar que lo que uno va a ver ahí es que indudablemente la enorme mayoría de las mujeres lleva sus embarazos atérmicos de edades muy tempranas. Me gustó la descripción que hizo recién el colega de México respecto de lo que ellos habían visto con las adolescentes. 30% de las mujeres en la Argentina al final de su vida fértil habrán tenido 4 hijos o más. 10% de las mujeres en la Argentina al final de su vida fértil habrá tenido 6 o más hijos. ¿Y saben por qué es eso? Porque la comunidad es una comunidad relativamente pobre. Y en situación de pobreza es cuanto más hijos se tiene, y eso no existe nada lo ha cambiado. Ni la legalización del aborto ha cambiado esa realidad. En la totalidad de las naciones, incluso las desarrolladas, que en condiciones de pobreza se tiene más cantidad de hijos. Eso es natural. La única intervención que ha logrado cambiar la realidad de la fertilidad en las mujeres de condición más humilde es la educación, no la educación sexual. Terminar la escuela secundaria. Porque me pareció muy elocuente la descripción del colega mexicano, es un problema de autonomía muchas veces el embarazo en una mujer joven que vive en una comunidad en la cual está deprivada de todo. Y a veces también ahí se cometen abortos clandestinos, por supuesto que sí. Ahora,
La descripción que se hace del aborto clandestino, ¿ustedes creen que dista mucho de la descripción que se debería hacer de una colecistitis aguda que capaz que estuvo 6 meses esperando por operarse y no llegó? ¿O de un niño que tiene 2 años y que necesita un pediatra y está meses para ser atendido? ¿O de, como me ha tocado, una señora con un cáncer de pulmón que tratar el tumor en Perú porque vive en los fondos de Gleu y tiene que ir a un hospital que le queda a cuántos kilómetros? Si estamos descubriendo la realidad sanitaria de nuestro país, donde no habían ambulancias para atender la vía pública cuando tenemos la tasa de mortalidad por accidente de vía pública más alta de América, eso ocurría. Las ambulancias que se están poniendo en el conurbano, en el examen del conurbano, vienen a solucionar unos problemas de salud más grandes que tiene Argentina. Y yo recién veía al colega lo que la sala de espera que mostraba en México. ¿Ustedes recorrieron muchos hospitales de la Argentina? Porque el 90% de los partos ocurren en 95 hospitales de todo el país. Les recomiendo que los recorran para entender algo que es fundamental, que es el contexto sociosanitario en el cual se habla cuando se habla de la problemática de la interrupción voluntaria del embarazo de manera clandestina o cualquier otra intervención en la salud materno-infantil. Me parece que, entonces, en honor a la honestidad intelectual, tenemos que dejar de lado argumentos que tienen una enorme apelación a la sensibilidad, que son imprescindibles porque nos sensibilizan y nos enseñan a ver las cosas como realmente son, pero que no acaban de dar en el meollo del problema, que es el constructo filosófico y ético bajo el cual se le van a reconocer derechos o no a la persona, todos nosotros y los que vendrán, durante los 9 meses que pasa en el útero materno. Entonces, no digamos más que el aborto lo cortemos en que es un problema de salud pública. ¿Es un problema de salud pública? Por supuesto, les digo, la pobreza es un problema de salud pública. La pobreza es un problema de salud pública. El analfabetismo es un problema de salud pública. La falta de escolaridad completa es un enorme problema de salud pública. Y el 39% de los jóvenes después de los 20 años, en el conurbano bonaerense y en el país el 37%, nunca habrá entrado siquiera a la escuela secundaria. Y estamos hablando de dar cursos de educación sexual en la escuela secundaria y más del el 40% nunca siquiera habrá entrado, no sabrá nunca lo que es un primer año. Esa es la realidad que se vive. Perdonen que la diga así, pero si sabemos todos que es así. Entonces pongamos eso en la ecuación para entender que el primero habrá que resolver qué derechos tiene un niño por nacer y también qué derechos tiene una madre que no tiene nada, que está desesperada, que llegó a la circunstancia de un embarazo en la peor condición posible, porque está, como dijo nuestro colega, y es lo que uno ve siempre, se siente desamparada y porque lo está. Porque va a llegar al hospital y le van a pedir hacer una fila que tiene que venir a las 4 de la mañana a pedir un turno. Y porque no consigue ni siquiera muchas veces lo elemental para vivir. Es decir, el Estado no ha estado presente mucho y con consecuencias mucho más profundas de lo que nosotros creemos. Entonces eso también vale al momento de analizar todos los argumentos que se dicen de un lado y del otro. Respecto de la mortalidad materna, sostener que el aborto es la práctica que baja la mortalidad, que el aborto seguro es la práctica que baja la mortalidad materna por aborto clandestino, eso no cabe ninguna duda. Es así. Si yo agarro y legalizo y doy condiciones sociosanitarias adecuadas a una práctica que antes era clandestina en la peor de las circunstancias, obviamente la mortalidad por aborto va a bajar. Ahora, sostener que la legalización del aborto es una herramienta para bajar la mortalidad infantil en un país, discúlpeme, pero eso no resiste el menor análisis. Los países de los que están hablando, los que queremos tanto imitar ahora, parece que nosotros lo queremos imitar, ahora cuando se habla de economía no los queremos imitar, son todos países que parten de una línea de base donde la mortalidad materna era insignificante, porque la mortalidad materna es un problema de la pobreza. La mortalidad materna es un problema de la falta de seguridad. La mortalidad materna es un problema de falta de educación. De hecho, no es casual que la intervención pública más efectiva para bajar la mortalidad materna en lo que se conoce de la historia humana ha sido la educación formal y la intervención en infraestructura pública, agua potable, cloacas y caminos.
Respecto del número de abortos y la legalización del aborto, tremenda controversia. Lo que mostraron los números y lo que uno analiza con las series en distintos países es que, primero, siempre se parte de una línea de base desconocida. Nadie sabe cuántos abortos había en ciencia cierta previo a la legalización. Con lo cual, lo que uno puede describir con precisión es el comportamiento del aborto luego de su legalización. Y obviamente, como en la enorme mayoría de las prácticas médicas. Miren, la misma curva se podría trazar para la mamografía, la misma curva para la colonoscopía, es idéntica. Primero hay un aumento de la demanda del servicio y después el servicio encuentra un plató, una línea horizontal, una meseta, que tiene que ver con lo que se llama la tasa natural de ocurrencia del fenómeno. Esa tasa natural de ocurrencia del fenómeno, la única manera de cambiarla ya es cambiando la composición social. ¿Entienden? O sea, habría que haber una inmigración enorme o algún tipo de problema de ese tipo. Lo que me parece que es contraintuitivo es pensar que legalizar el aborto, voy a definirlo sí o no, dependiendo del impacto que tenga sobre la mortalidad materna. Porque con el mismo derecho que las posiciones pro aborto sostienen la mortalidad materna como argumento, uno, desde una posición cristiana y de una posición comprometida con la vida, podría decir, pero ¿y por qué no vemos qué pasa con la mortalidad intrauterina? Y la legalización del aborto indudablemente aumenta la mortalidad intrauterina. Y es tan respetable un argumento como otro. Y no nos tiene que hacer enojar, porque si nos enojamos, no estamos entendiendo que estamos discutiendo sobre valores. Y si hay algo que no puede ocurrir con los valores, es que se impongan. Como los quieren imponer mediante la objeción de conciencia, tema al cual me voy a referir en unos minutos. Es decir, otro argumento que es lo que uno dice un argumento ad hominem. ¿Qué tiene que ver la modernización económica con la instauración del aborto? Yo escuché acá, veía el mapa ese, queremos ser como los verdes, queremos ser como los rojos. Eso no resiste el menor análisis ni siquiera de la historia de la economía. Les voy a decir por qué. Y que es muy interesante. El Premio Nobel de Economía del año, creo que fue el año 2006, se llama Spence, Michael Spence, un autor extraordinario, es más bien un pensamiento de izquierda, yo lo sigo muchísimo. Él gana el Premio Nobel de Economía justamente por un estudio muy exhaustivo que hizo acerca del desarrollo de las naciones. Se llamó el Growth Report. En ese Growth Report, él analiza con la mayor exhaustividad posible ¿qué ocurrió con el desarrollo económico de las naciones en los últimos, creo que eran 89 años, que es de todo el tiempo que hay la serie que se puede completar para que hayan datos? De todas maneras, en el libro El Capital de Piketty, uno puede ver un análisis más exhaustivo que incluso abarca 200 años. Señores, solamente 12 naciones, 12 naciones, en este último siglo, en el siglo que pasó, solamente 12 naciones pasaron del estado de subdesarrollo al estado de desarrollo. Muchas de ellas hoy no tienen aborto. Las naciones que son desarrolladas hoy son las mismas que eran desarrolladas hace 100 años. Lamentablemente, y las naciones que hoy son pobres, eran pobres igual hace 100 años. Excepto dos ejemplos, uno es Madagascar y otro lo tenemos muy cerca. Entonces, es nuevamente otro argumento que viene a invalidar la honestidad del debate. Y por último, dos consideraciones. Una respecto de la práctica de la medicina y la otra, una sana autocrítica que tenemos que agradecer a este debate. Lo digo como sociedad. Respecto de la práctica de la medicina, si hay algo que es tan curativo como la asistencia médica técnica, es la relación que se genera entre médico y paciente. Es un hecho que los que tengamos experiencia en haber brindado cuidados a pacientes, vemos que es tan importante la generación de ese vínculo de confianza. A veces eso es más curativo que
la intervención puntual que se pueda tener. Esa situación tiene dos fundamentos: la vocación de ayuda del médico y la libertad de ambos. Si uno quita la vocación de ayuda del médico o quita la libertad de ambos, se resiente esa relación médico-paciente. Y lo único que uno logra es que la persona se va del consultorio, y hay un artículo extraordinario que se escribió hace unos años en The Lancet respecto de esto, y luego hay mucha literatura. El paciente se va y automáticamente va a otra consulta, y otra consulta, y otra consulta, porque se perdió el poder curativo de la intervención. Si la sociedad les va a respetar a los legisladores su conciencia, nadie va a terminar condicionando o juzgando a los señores senadores por lo que decidan conforme a su criterio. Si la sociedad garantiza la autonomía de la conciencia de todos los jueces en la Argentina, ¿por qué no va a aceptar y a respetar la autonomía irrestricta y total de conciencia de un médico? ¿Bajo qué presupuestos? Los que él decida. Porque desde San Pablo hasta acá, la libertad de conciencia es el fundamento de la libertad humana. Y estoy muy en desacuerdo con lo que en una de las sesiones pasadas un senador dijo a un médico, de que si quería trabajar en un hospital público iba a tener que cumplir con la ley y si no se iba a tener que ir. No, señores, nosotros estamos construyendo un Estado igualitario y un Estado inclusivo. Eso implica que se acepta que cada médico tenga su conciencia también. No solo el médico, todo el personal de salud, enfermeros, técnicos, camilleros, todos tienen derecho a tener una concepción. Y en esta concepción, obviamente, que va a haber una coalición de derechos. Y no quiero dejar de referirme a los motivos que les puedo dar a ustedes para rechazar la ley. Es muy fuerte lo que estamos discutiendo. Es muy fuerte para ambos lados. Es demasiado trascendente. Las convicciones son absolutamente medulares. Digo, a mí no me cabe ninguna duda. Como médico, como humanista, como cristiano, como persona, es la convicción que tengo. Yo quiero una sociedad en la cual se cuide no solamente la vida de la mamá y la vida del niño, del hombre, del ser humano en su momento de formación de intrauterino. Quiero una sociedad que cuide todas las vidas. Y sé que lo que demuestra la historia contemporánea es que cuando se relativiza una de ellas, automáticamente se empieza a relativizar las otras. Son las famosas consecuencias de los actos que se definen acá. Así que termino con mi autocrítica y le agradezco el tiempo excesivo que hemos tomado y gracias a los senadores por escucharme, pero escucharon a mucha gente también antes que yo, mucho tiempo, así que tengo derecho a hablar. Estuve 6 horas esperando hablar. Este debate comenzó a instancias del presidente de la Nación, el presidente Macri. No había comenzado antes. Y me parece que sirvió para poner blanco sobre negro dos cosas. Lo primero, cuáles eran las reales convicciones frente a quienes, mientras se iban a sacar fotos al Vaticano, silenciaban el debate y ahora que el debate está abierto, resulta que también habían ocultado sus verdaderas convicciones. Y lo segundo, déjeme terminar, senadora, porque soy ciudadano igual que usted y tengo derecho a hacerlo. Termine, doctor. Y lo segundo es todos, y esto creo que nos incluye a todos los que tenemos una posición provida, tenemos que reflexionar acerca de las inmensas consecuencias sanitarias que tiene el problema de la pobreza y de la falta de escolarización en nuestro país. Demasiado tiempo miramos para otro lado. La realidad es esa. No se puede culpar a una chica, a una mujer, por una decisión que tome en un momento de desesperación y sin que una sociedad los acompañe. Lamentablemente, yo creo que hay que atenerse a a mí lo que me dice mi pensamiento y que es que tenemos que luchar para salvar a las dos vidas. Pero hay que hacerlo desde la humildad
y de la construcción integral de que no solo hay que trabajar en la salud, sino hay que trabajar también en aspectos de educación y en aspectos de desarrollo humano que son tan importantes para la medicina o más que todo el sistema de salud junto. Gracias. Muchas gracias, doctor. Senadora Sagnum. Sí, senadora González. Gracias, señor presidente. Muy cortito. Gracias por la exposición. Realmente pensé que iba a escuchar una exposición basada en el proyecto, basada en su postura. No pensé que iba a venir a dar una exposición política. Creo que... El hombre es un animal político, dijo Aristóteles. Estamos todos tenemos analizando derecho un a hacerlo. proyecto. Que es Y político. luego le hago una pregunta. Usted dice que está en total desacuerdo con que el médico que tenga objeción de conciencia no pueda trabajar en los hospitales públicos. Una persona cuando trabaja en un organismo del Estado debe cumplir las leyes que son sancionadas. ¿Usted está de acuerdo que un médico que trabaje en un hospital público no cumpla las leyes? Yo creo que el acto médico está amparado por la conciencia del médico y en todo caso la ley debería adaptarse a esa realidad que existe. A la comodidad del médico. No, no es la comodidad. Muchas veces es lo más arduo. Bueno, esa es su opinión y es un juicio de valor. Yo le digo como médico lo que creo y creo que lo van a acompañar la mayoría de los colegas. No solo el médico. Usted también como legislador tiene libertad de conciencia, la tiene el juez y la tiene el maestro. Exactamente. Y la tiene cualquier ser humano. Y esa libertad de conciencia es de conciencia. Se basa en convicciones que cada uno tendrá, que pueden ser religiosas, filosóficas, lo que quiera. Lo que le digo es, lo que no puede hacer el Estado es restringir la libertad de conciencia individual. En ningún caso, ni en el caso de una paciente, ni en el caso del médico. Yo le podría dar 18 ejemplos más de situaciones en las cuales también el médico va a poner una objeción, por ahí por razones de conciencia o también por razones médicas. Muchas veces uno ve al paciente y el paciente le podrá decir, mire, yo quisiera practicar una interrupción voluntaria del embarazo, y uno podrá tener incluso hasta genuinas razones médicas para desaconsejárselo, decirle, no, esto no te conviene. Bueno, mira, yo creo eso desde el punto de vista médico, podría ocurrir, porque ocurre con cualquier intervención médica, cuando uno la medicaliza, senadora. Por eso le reitero, vamos a la realidad del debate. Lo que se está debatiendo es el constructo filosófico y ético, bajo el cual, es decir, el sistema de valores, bajo el cual se le da o no derecho a la vida a un ser humano durante los 9 meses que está en la panza de la mamá. Lo demás vamos a estar discutiendo años, ¿comprende? Y obviamente que usted podrá sacar la ley lo más restrictiva de la conciencia. Será una manifestación de fuerza que violenta los mismos valores democráticos, porque si hay algo para lo cual fue creada la democracia, mire, la democracia fue creada para que las minorías y cualquier ser humano piense lo que quiera y no pueda ser jugado por eso. Y entonces, si eso es así, habrá que respetarlo en la totalidad de las circunstancias. Y esta es una. Sí, por supuesto que la democracia fue creada para eso. Bueno, pero sigo insistiendo, las leyes en el Estado se cumplen. Si usted trabaja en el Estado, debe cumplir la ley o debe ir a trabajar. No, pero una al ley no ámbito puede ir en privado. contra de la libertad de conciencia porque si no es ilegítima. Por algo existe la garantía de constitucionalidad de los jueces. Es decir, usted está reduciendo el sistema jurídico a lo que emana del Congreso. Y eso es en contra de toda la doctrina jurídica argentina. No nos vamos a poner de acuerdo. No, ya que no. Indudablemente no nos vamos a poner de acuerdo. De ninguna manera. Sí. Usted tiene su pensamiento. Y gracias a la libertad de conciencia usted tiene el suyo. Se avala la libertad de conciencia, pero nunca habló de la libertad de las mujeres. Pero, sí, senadora, de la libertad de conciencia de las mujeres, pero senadora, de pasé los médicos, pero no de la libertad. Senadora, mire, gracias. Senadora, bueno, yo igual tengo derecho a responderle. Senadora, toda la charla mía me la traté permanentemente porque entiendo lo delicado del tema. Y no le crea que no me toca de cerca. Usted ni se imagina lo de cerca que me puede estar tocando. Entonces, trato de llevarlo adelante con la mayor sensibilidad posible. Y obviamente que entiendo la circunstancia que vive una mujer que tenga un problema por el cual acuda a un aborto o que lo haya hecho. Y como médico, lejos de mí poder juzgarla éticamente o moralmente, ¿entiende? Porque si no sería imposible la práctica de la medicina en otras condiciones. Me ha tocado a mí atender pacientes criminales que habían matado a alguien y la policía los siguió y fueron al hospital. Es decir, el médico no está en tanto que médico para juzgar la conciencia del otro. Yo lo que le estoy... Pero ustedes,
lamentablemente, al momento de llevar adelante la ley, no van a poder evitar el debate, que lo están queriendo evitar, apelando permanentemente a argumentos de salud pública. El debate es qué sistema de valores hace que nuestra comunidad deje de proteger la vida de todos nosotros cuando empezó nuestra vida de la fecundación dentro del vientre de una mujer. Que por supuesto que a veces eso colisiona con la necesidad, la voluntad, el derecho, la situación vital que está padeciendo una mujer, que en definitiva es la que lleva la carga más alta. Y yo lo que le digo es, para ese tipo de circunstancias, como para tantas otras, hasta hoy yo no encuentro ninguna otra respuesta que el amor y el compromiso personal, y también a nivel institucional. Mi padre una vez estaba viendo un desfile en otro país, y me dice, un país que le está yendo muy bien, en América Latina, y me dice, él es artista, entonces siempre tiene esos raptos así y dice, hijo, ¿cómo no les va a ir bien? Mira cómo se quieren. No existe otra solución, ¿comprende? Ahora, desde mi convicción, yo llevo eso yo quiero un marco jurídico que respete los derechos del ser humano y que la vida sea inviolable en todas sus expresiones, ¿comprende? Y podría defender mi sistema de valores. Me encantaría acá venir y discutir el sistema de valores. ¿Qué sistema de valores usted pone en juego para conculcar el derecho a la vida en una persona que todavía no nació? Y yo le voy a decir los míos, con los cuales creo. Y no tenemos ni que pelearnos, ni que enojarnos, ni que empezar mal uno del otro, porque es valores. Y la única manera de solucionar esta confrontación es mediante la experiencia y mediante la educación. ¿Sí? Senadora Sagnum. Gracias, presidente. Una breve reflexión. Muchas gracias por su exposición. Una breve reflexión en cuanto a la cuestión filosófica. Yo coincido con usted que hay cuestiones de trasfondo, de profundo trasfondo filosófico en este debate, que excede claramente la cuestión de la salud pública. No es solo de salud pública de lo que estamos discutiendo. Y en este sentido quiero plantear una contradicción que surge desde su planteo, con todo respeto. Una contradicción que tiene que ver justamente con la objeción de conciencia, con la importancia que usted le da a la libertad, a la autonomía, a las creencias individuales, que claramente son respetables y de hecho que son respetadas en este proyecto porque se permite la objeción de conciencia a aquel profesional que no quiera llevar adelante la práctica, incluso si fueran todos los profesionales de un mismo instituto médico, de un mismo lugar donde se presten servicios médicos, también está autorizado y permitido por este proyecto. Pero sin embargo, usted impone, o con lo que plantea, pretende imponer, por sobre la autonomía, por sobre la libertad religiosa y la libertad de creencias de las mujeres, la autonomía sobre sus propios cuerpos y sobre sus propias vidas, usted pretende imponer que una mujer continúe con un embarazo que no desea y que de hecho en la realidad práctica sabemos que se producen interrupciones voluntarias del embarazo, pero no solo en aquellas clases sociales más vulnerables, con menos recursos, con menos acceso a la educación. La verdad es que todas las clases sociales, todas las mujeres de todas las clases sociales, podemos decir que hay algunos casos en que han practicado una interrupción voluntaria del embarazo, por lo tanto no son privativas de las mujeres pobres. Sí es privativo de las mujeres pobres las muertes por abortos clandestinos, porque no tienen el acceso a una entidad privada o a un médico que pueda practicarlo en condiciones que les garantice la preservación de su salud pública, que les garantice la preservación de su vida. Me parece que hay una cuestión de libertad individual, claramente, y que la contradicción surge de esto, de que usted plantea la libertad del médico a la hora de ser objetor de conciencia, lo cual, por supuesto, creo que nadie puede plantear que hay que obligar a alguien a que lo practique. Pero, sin embargo, esa libertad individual cede frente a la decisión de una mujer de no continuar adelante con su embarazo. Frente a esto vienen mis preguntas. ¿Qué
hace usted como médico frente a una mujer cuya vida está corriendo riesgo, concretamente, y plantea la interrupción legal de su embarazo amparada en el artículo 86 y los eximentes que establece el Código Penal argentino? ¿Y qué opina usted de esos eximentes que ya están desde el año 1921 en el Código Penal de la Nación Argentina? Muchas gracias. No, por favor, le agradezco la pregunta. Yo creo que tal cual como está planteado ese artículo, manejado con criterio médico y desde mi punto de vista, tratando de proteger hasta última instancia las dos vidas, son perfectamente legales y son un instrumento suficiente para que una persona con la intención recta de querer proteger las dos vidas, a veces lamentablemente, y el caso más dramático es el embarazo ectópico, hay circunstancias en las cuales el chiquito va a ser inviable. Yo creo que hoy en día el médico, con perfecta uso de su condición de persona, y si, en el caso de que defienda las dos vidas, que reconozca el derecho a la vida del ser humano en formación, tiene todas las herramientas que necesita. Pero usted antes tocó el tema, que es la autonomía versus la imposición. Yo le digo, realmente no creo, o sea, debe ser una de las dificultades más grandes que tenemos como sociedad. Y es uno de los motivos de respeto más grandes que uno tiene que tener por la mujer, porque es real que es la que en definitiva le toca enfrentar la situación más dura, que es la de llevar adelante una vida, o no, o en las circunstancias tan complejas que a veces se dan, con hambre, sin techo, muchísimas circunstancias. Eso es indudable que es así. Eso, primero, es imposible que ocurra sin un Estado presente. La única manera que los seres humanos encontramos, desde que por lo menos se sabe que somos seres humanos hasta la fecha, para que esa dificultad, esa carga adicional que tienen que llevar adelante las mujeres, que las hace realmente únicas, sea posible, es la comunidad. De hecho, siempre me interesó mucho porque Aristóteles dice que el ser humano, en realidad, el modo natural de procreación humana y de reproducción humana, la vida humana no es posible fuera de la comunidad. Para mí, o sea, de hecho él lo dice claramente, la vida humana lo primero que está es la comunidad. Si la comunidad no es inclusiva, la comunidad no es protectiva de la mamá y del ser humano, incluso en el periodo neonatal, entonces ahí no hay salida. Es decir, una persona liberada a su sola individualidad y sin la presencia del Estado, sin la presencia de la comunidad, obviamente que ahí ninguna vida es posible. En el caso de que haya una coalición entre los dos derechos, me parece que lo que se cumple es el principio general de cualquier comunidad. Es decir, mis derechos terminan donde empiezan los derechos de otro. Y entonces volveremos a la discusión real que se está teniendo en el país, que es la fuerza de la otredad de todos los seres humanos durante los 9 meses que pasan en el vientre materno. Si nosotros reconocemos, como yo se lo reconozco, que esa otredad tiene fuerza de persona, que yo creo que tiene la dignidad, es decir, el trato debido a la singularidad que somos nosotros, entonces le daré un tratamiento. Si no lo creo, se le dará otro. Pero ahí está el debate. Le voy a dar una pista. Yo creo que ningún ser humano nace al azar. Yo estoy perfectamente convencido que independientemente de las condiciones de fecundación, independientemente del país, independientemente de la familia, de las circunstancias personales en las cuales alguien venga a la vida, jamás es al azar. Y lo segundo que creo es que todo ser humano tiene algo que aportar. Y el mundo de alguna manera no es el mismo con ese otro que sin ese otro. Eso lo experimentamos todos nosotros en nuestra trayectoria, cuando al final del camino de la vida tengamos que mirar para atrás y digamos, ¿y qué me llevo de acá? Nos vamos a llevar solamente los afectos. Y hay 2 experimentos poblacionales que se hicieron en Estados Unidos hace 100 años ya que demuestran eso. Entonces, esa es mi posición, senadora. Y creo, le reitero, no tenemos ni que enojarnos, ni que enemistarnos, tenemos que conversarla, porque es de valores. Y los valores, la única manera de San Pablo para acá, que los valores hacen mella en una persona individual y colectivamente, es mediante la conciencia. Senadora Verasay.
Gracias, presidente. Muchas gracias por acompañarnos. Simplemente hacerle una pregunta sobre su discurso. Nosotros no estamos discutiendo cuál es el origen de la vida. Nosotros estamos discutiendo el rol del Estado frente a un problema de salud. Entonces usted invoca a la comunidad e invoca a un Estado presente, y con estos dos escenarios trabajamos sobre el trauma de la pobre mujer. Y la verdad es que la pregunta que nadie ha podido responder es cómo un Estado está presente en algo clandestino, en algo penalizado, si no quieren criminalizado, pero la ley es una. La ley es una, y la verdad que de todo lo que le escuché decir no encontré respuesta absoluta, siendo que usted ha sido funcionario público de un organismo de salud, y deberíamos ponernos por lo menos un poco colorados cuando vemos esta problemática y pensar que la respuesta pasa solamente por un debate filosófico. No, la realidad es una, y hay mujeres que están teniendo problemas de salud hasta poner en peligro su vida, porque justamente hay un Estado que no está reconociendo una realidad. El aborto sucede. Déjeme terminar. Entonces, no quiero que nos lleven al debate de cuándo es el origen de la vida, porque eso no es la sanción que viene de la Cámara de Diputados. Los hemos invitado para que nos aporten ideas y soluciones al debate, no planteo filosófico, porque eso pasa justamente en nuestra querida República, porque tenemos libertad para pensar y en nuestro fuero interno tomar decisiones sin que el Estado se entrometa. Eso es libertad. Entonces, volviendo al punto, ¿cómo el Estado presente que usted plantea resuelve la discusión que estamos teniendo sobre la interrupción voluntaria del embarazo cuando el tema es clandestino y está inclusive penalizado, salvo los casos que contempla el Código Penal? Gracias. Le agradezco la pregunta, senadora. Yo, desde ya que en todo momento intento no esquivar el debate, lo que pasa es que me gusta llevar las cosas a su quicio. Si usted cree que va a ser posible encontrar un marco legal que no responda a una escala de valores, habrá hecho un descubrimiento inédito en la historia de la política del mundo. Todo marco legal responde a un sistema de valores. Y lo que estamos discutiendo acá, en realidad, es ese marco de valores. Y la respuesta que desde la salud pública, me tocó en su momento, le podamos dar a esta coyuntura, a la cual no le voy a correr el traste a la jeringa ahora, la voy a responder. La respuesta que le demos va a depender de ese marco de valores. No solo a nivel individual, porque para cualquiera de nosotros sería mucho más fácil decir, bueno, no, que se legalice cualquier cosa, total, yo obro según mis convicciones. Y no estamos hablando de eso, porque lo que está en juego es el marco de valores, la escala de valores del país, que eso es muy profundo. Me lo anoté acá. La medicina no crea el marco de valores, o sea, la concepción del hombre. La medicina actúa médicamente según los fundamentos que se considere de la vida. Y ese es el debate al cual yo estoy convocando. Respecto de la situación que se está viviendo en la Argentina de la clandestinidad, a mí me parece que hay que hacer algo. Y ese algo pasa por 3 o 4 líneas. La primera es que hacer como que con la mujer que tuvo que recurrir a un aborto, que recurrió a un aborto por la circunstancia que fuere, ya llegó a su límite. No se puede seguir poniendo en el Código Penal ningún tipo de criminalización para la mujer que cometió el aborto. Porque la experiencia médica indica invariablemente que la inmensa mayoría de las mujeres realmente estaban en una circunstancia en la cual estaban desamparadas y estaban solas y les era muy difícil decidir. Entonces yo creo que si hay algo que sí, si me permite, podría aportar, es decir, no tiene sentido que sigamos pensando que una mujer que recurre a un aborto sea como las cosas, las barbaridades que escucho también que se dicen y que simplemente hablan de alguien que no tiene ninguna experiencia de vida porque no le ha tocado hablar con alguien que recurrió, porque no le ha tocado hablar con las madres en pobreza, que es la circunstancia más dramática de todo lo que ustedes están diciendo. Entonces, primero yo creo que la criminalización de la mujer
sea, no es... por supuesto, hay casos que habrá que ver, digamos. Me parece que lo que contó el médico que habló antes, una mujer que decide hacer un aborto por un labio leporino, bueno, evidentemente hay eso que habrá que estudiarlo. Pero creo que primero sí habría que sincerar el marco legal respecto de la mujer. Lo que no quita lo que yo le propongo como marco de acción para el sistema médico público. Y el sistema médico público, la única solución que tiene es tener un consultorio de embarazos en riesgo. Y ese consultorio de embarazos en riesgo es un sistema multidisciplinario que, desde mi perspectiva, orientado a salvar las dos vidas y a intervenir en el entorno familiar de la mujer, que muchas veces tiene otra enorme cantidad de complejidades, porque tienen hermanitos, viven varias familias juntas y demás, quitar esa situación de riesgo. Porque yo creo que una chica que decide que su embarazo no buscado es no querido y puede llegar a la posibilidad de poner en riesgo la vida del ser humano en formación, es una situación de alarma. Se han ideado servicios de esto para tantas otras cosas, situaciones de máximo riesgo de una persona. Entonces me parece que es una política pública que hay que llevar adelante. Entre todo un contexto de cantidad de políticas públicas que no se han llevado adelante. Yo hablé de las ambulancias. Yo he recorrido hospitales en el interior del país hace años, en los cuales usted veía la forma en que un niño venía al mundo y lo comparaba con el Hospital Italiano de Buenos Aires. Puedo asegurar que hay mucha diferencia, ¿eh? Y eso es una realidad y ocurrió. Entonces, para mí creo que hay que, no podemos seguir pensando, o sea, porque está escrito en el Código Penal que una chica tiene responsabilidad penal en un aborto, eso creo que no es lógico. Habrán circunstancias en las que tendrá que ver la justicia si sí o si no, pero creo que masivamente es una circunstancia muy triste y muy preocupante desde el punto de vista médico por lo menos. E indistintamente de eso, aunque no se resolviese el marco legal, ya podemos empezar a tener consultorios de embarazo de riesgo, y donde, amparado en la confidencialidad profesional, una persona tendría que estar con total naturalidad, decirle a su médico, mire, la verdad, tengo una situación tal, donde tengo un embarazo no deseado, yo la verdad que quisiera abortar, y el médico, el equipo de salud, guiado por este principio de recomponer una situación que es mucho más que el momento es el embarazo, es muy compleja, le brinde un servicio de salud de calidad. Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos su exposición y convocamos a Julio.